vamos de inmediato a presentar, como cada viernes, señores, a nuestro historiador de la ciudad, el doctor José Vázquez, con un tema muy importante, que es la perspectiva histórica del conflicto ruso-ucraniano. Así que, buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Ruth. Buenos días, Rafael, Miguel. Buenos días, pueblo que nos sigue en este programa de todos los viernes. Así es. Sí, el tema relacionado con la crisis ruso-ucraniana es un tema capital para abordar la realidad del presente, para ver la perspectiva del presente. El problema de la guerra ruso-ucraniana no puede ser asumido como un evento espectacular, como una situación que despierte el morbo, ni mucho menos, porque las consecuencias de ese conflicto a mí me parece que son impredecibles. Lo que sí podemos nosotros avisorar, lo que podemos advertir de antemano, es que tras este conflicto, al parecer, el mundo conocerá una nueva recomposición del mapa geopolítico luego de la división geoestratégica y geopolítica y geoeconómica de la Segunda Guerra Mundial, que culmina en 1945, donde Rusia representó uno de los más sacrificados, pero uno de los vencedores, frente al nazismo, frente a los alemanes, que ha venido a resurgir ahora en este conflicto esa visión de la vida, esa visión de la política, esa concepción de administrar el Estado y de dirigir la sociedad. A partir del 24 del pasado mes de febrero, si no estoy equivocado, estalla el conflicto ruso-ucraniano. Bueno, se confirma, se materializa, se concreta, dado que ya se venía llevando a cabo una serie de confrontaciones y de rivalidades que culminaron en la intervención de Rusia, primero en las provincias separatistas, reconociendo la independencia de las provincias separatistas de Lugansk y la otra cuyo nombre ahora no recuerdo, y que despertó la ira, la rabia, por supuesto, de Ucrania y de Occidente. En consecuencia, la intervención de Rusia a Ucrania viene a agregar un ingrediente mucho más problemático al conflicto, toda vez que Ucrania es un país independiente, es un país soberano, soberanía adquirida a partir de la recomposición del mapa geopolítico que surge con la perestroika y la glasnost a partir de 1989-1991, cuando Mikhail Gorbachev introduce estas reformas y esta apertura democrática. Pero vamos al origen de la Ucrania, que surge políticamente en la Primera Guerra Mundial, a partir de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1917, Vladimir Ulyanov Ilich Lenin, el fundador del Estado soviético, integra a Ucrania en esta confederación, en esta unión de repúblicas soviéticas socialistas. Ucrania desde ese momento comenzó a ser una de las más importantes repúblicas de la Unión Soviética, de la URSS. Pero con el devenir de los días, a sabiendas y toda vez que Ucrania siempre fue vista como parte de Rusia, de la Federación Rusa, que hoy dirige como presidente Vladimir Putin, a Ucrania se le fueron haciendo una serie de concesiones y dándole una serie de facilidades y de apoyo excepcionales. En primer lugar, Nikita Khrushchev,
que fallece en 1971, otorgó por decisión del Kremlin, del Soviet Supremo, la península de Crimea a Ucrania. Esto sucede el 19 de febrero de 1954. Estamos hablando de que Ucrania ha venido asumiendo controles privilegiados sobre posesiones que antes eran rusas. Entonces, ni siquiera Stalin le dio tanto privilegio, ni siquiera Lenin ni Stalin le dieron tanto privilegio a Ucrania como el que le dio Nikita Khrushchev. Pero con el devenir de los días, las diferencias étnicas, con las diferencias culturales, las diferencias históricas que comportan estos pueblos que integraron la vieja Unión Soviética y que se disuelve en 1989, pues cada pueblo de esto del mar Báltico, cada una de estas repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, formará tienda aparte, es decir, Lituania, Estonia, Azerbaiyán, Tayikistán, etcétera, formaron tienda aparte. Y Ucrania jugó un papel fundamental, quedándose con parte importante del arsenal militar, del arsenal armamentístico que tenía la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál es el problema que provoca este conflicto? ¿Cuál es la razón que provoca este conflicto? Bueno, en la lucha de Occidente por recomponer el mapa político o por ampliar su expansión y sus dominios políticos, ha estado incursionando en Ucrania y en una serie de países vecinos de Rusia que antes eran parte de la Unión Soviética, y entre ellos Ucrania juega uno de los principales. Vladimir Putin, un líder político avesado, un hombre con una experiencia y con una visión y con una capacidad de determinación que debemos reconocerle aunque no estemos de acuerdo con él. Aquí no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo. Este es un conflicto lamentable, este es un conflicto doloroso en el que los que van a pagar las peores consecuencias son los débiles, son los humildes, porque la guerra, como la miseria, es un monstruo que pisa más fuerte, sobre todo a los débiles y a los humildes. Así que la guerra nunca será bienvenida, sea cual sea el litoral desde el cual se tome la iniciativa, sea Occidente o sea Rusia. Pienso que la guerra nunca será plausible, nunca será un atractivo, nunca será una razón para celebrar ni para contentarse. Pero esa es la realidad. Dijo el poeta que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. En ese sentido, a mí me parece que la guerra ruso-ucraniana no tiene otra alternativa que continuar negociando para pacificar las partes en conflicto y que se imponga la justicia, que se imponga la equidad, que se imponga la racionalidad, pero que no sigan pagando los inocentes, que no siga pagando el mundo las consecuencias de un conflicto que él no ha creado, porque en Ucrania y Rusia no está envuelto solo la suerte de ambos países. En este conflicto, dado el problema que representa el petróleo para la vida económica y social del mundo, Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas del mundo, el segundo. Y esta crisis ya ha desatado una subida en los precios del petróleo que sobrepasan los $100. Y esto repercute sobre todo en países no productores de petróleo y que, sin embargo, consumimos los derivados en la misma medida que los países productores, y tenemos que pagar un alto precio por ello. De manera que la crisis
de la guerra ruso-ucraniana, de hecho, está enfrentando dos bloques. La emergencia de China como una potencia económica que se disputa la supremacía económica y tecnológica del mundo con la potencia más poderosa de los Estados Unidos, que es los Estados Unidos, es un ingrediente que problematiza más la situación. Rusia, por su lado, que es la cabeza del conflicto, que es quien interviene Ucrania, representa la primera potencia mundial en el plano militar del mundo, por así decirlo, dado que se lo disputa con los Estados Unidos, pero las armas nucleares más venenosas, vamos a decir, más modernas, más sofisticadas, más venenosas, más letales, las tiene Rusia. Y China no se queda atrás. Entonces, lo que se avisora es la multipolaridad del mundo. Lo que se avisora es el final de la unipolaridad. Lo que se avisora es una recomposición del mapa geopolítico, una recomposición de los dominios, una recomposición del control colonial, semicolonial o neocolonial del mundo a partir de perspectivas distintas, a partir de perspectivas armamentísticas, sobre todo tomando en cuenta el fuerte de Rusia, a partir de la parte tecnológica que es el fuerte de China y de los Estados Unidos, que funge, que ha debutado, que ha descollado a través de la historia de la Segunda Guerra Mundial para acá como la primera potencia del mundo. Definitivamente el mundo está expectante, el mundo está angustiado, el mundo espera un desenlace aproximado más bien a lo ideal, luego del daño causado, porque las víctimas, los muertos, los refugiados y todo lo que han sido abatidos por el fantasma de la guerra, por el monstruo de la guerra, ya esos daños son irreparables. Pero nosotros esperamos que la ronda de negociaciones que llevan a cabo Rusia y Ucrania para dirimir las diferencias, para ponerse de acuerdo, para poner fin a este conflicto, pues definitivamente contribuye a la pacificación del mundo y destierre, saque del escenario el fantasma de una conflagración mundial, porque cuando el enemigo, cuando el invasor o cuando el invadido es débil, pues estamos hablando de la posibilidad de que uno se imponga sobre el otro, pero aquí todos son fuertes. Aquí Occidente ha contribuido a rearmar a Ucrania. Aquí la OTAN ha contribuido a rearmar a Ucrania, los Estados Unidos por su lado. Y por otro lado, Rusia tiene de unas 11.000 ojivas nucleares que tiene el mundo, si mal no recuerdo el dato, Rusia tiene unas 7.000 y tanto. Y estamos hablando que en materia de aviones de combate, en términos de submarinos, en términos de misiles, en términos de armas nucleares, todas con capacidad destructiva, Rusia está por encima de cualquier enemigo. De manera que, repito, y con ello culminamos, no es un evento para aplaudir, no es un proceso que deba despertar nuestro morbo, no es algo que nosotros debamos tomar como un chiste, sino como una gran preocupación que a todos nos afecta, porque aquí está en juego la estabilidad e incluso la existencia de la humanidad, porque fácilmente una guerra nuclear
puede reducir el mundo y sobre todo a Europa, que es el blanco principal en este momento, a escombros, lo cual nosotros nunca desearíamos que suceda. Por eso apostemos a la pacificación, apostemos a un acuerdo lo más pronto posible para que desaparezca la amenaza que representa este conflicto ruso-ucraniano. Bueno, con esto finalizamos. Es lamentable esta situación. Aunque eso esté lejos, como quiera nos afecta a nosotros de manera indirecta. Con este interesante tema finalizamos. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, vamos a dejarlo con una hermosa canción del cantautor Manuel Jiménez de Roche. El teléfono desconectado, en la mesa 2 copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor